Miércoles. Tercer día. Comenzaron temprano. Bueno, relativamente temprano. Una vez se aseguraron de que no iban a llamarlos, empezó la búsqueda de los caballos. Primero desaparecieron los palos de las escobas, que por arte y conjuro se transformaron en corceles. Algunos tenían cabeza de trapo o de cuero, con ojos y orejas, pero, con o sin cabeza, eran fabulosos. Al lomo de estas bestias surgieron los vaqueros y vaqueras más intrépidos del salvaje oeste. Con una piola, huasca o tira de tela por riendas corrían a través de caminos y praderas arreando 100 cabezas de ganado, y a menudo había reses indomables, cerreras y bravías que no aceptaban encierro ni manada. Entonces se requería mucha destreza y valor para enlazarlas y llevarlas al corral. Los caballos eran, por lo general, obedientes y fieles, aunque no estaba de más atarlos a lo que fuera, por si acaso, mientras entraban a tomar el café o para cumplir el llamado de mamá, papá, abuelos o tíos. Era una orden que todo potro reconocía cuando debía detenerse. Pero qué curioso, nunca, a nadie, se le ocurrió darles de beber. Y el sonido de los caballos al correr, cuando eran varios, resonaba en toda la casa o la calle o el camino de la finca. Entretanto, en la casa, para distraer a los pequeños se les sentaba en las rodillas y levantándolas con movimientos acompasados de los pies y las piernas entonaba, casi por sílabas, acelerando los movimientos para imitar el ir a caballo. Las señoritas van al paso, los caballeros van al trote, los caballitos al galope. Al mediodía llovió. Tuvieron que refugiarse en la casa, bajo el alero que protegía un costado del patio. La tía Berenice les ofreció una canasta repleta de motilones que fueron devorados con la delicia de saborearlos y el placer inmenso de reír a carcajadas viendo los labios, lengua y dientes negros de amigos, hermanos y primas. Y puesto que no cesaba de llover, surgió de manera espontánea la canción, iniciada por la pequeña prima Rita, que fue seguida por toda la tropa asilada bajo el techo de tejas rojizas y resbalosas. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón. El entredía se tomaba entre las 3 y 4 de la tarde, de manera que las niñas decidieron que ese día iban a complementarlo jugando a las comiditas. Invitaron a los caballeros, oficialmente y con la elegancia del caso, a una comidita, en mínimas ollitas de barro y vajillas diminutas de arcilla y de porcelana. Se sirvió una riquísima sopa invisible. Para el postre un exquisito dulce de chilacuán y para terminar, agua o café tinto, al gusto de cada invitado. Se hablaba con respeto y se comía sentado, y tan solo uno de los comensales sufrió una leve quemadura imaginaria con la sopa caliente. No había necesidad de lavar los trastos. Simplemente se recogían y a la cajita. Una extraordinaria ventaja para las anfitrionas. El papá de Yolanda, que llegó de tierra caliente, les trajo un bulto de guavas, largas y anchas como cimitarras verdes, dulces como golosinas. No lo puedo jurar, pero de verdad que eran las mejores guavas del mundo. Después de comerse todas, en serio, todas, separaron las pepas para jugar a los indios, colocadas como aretes en las orejas, los labios y la nariz. También en la punta de los dedos para que parecieran gigantescas uñas negras, enormes uñas de monstruos para espantar a los demás, grandes y chicos, corriendo en fila india por toda la casa y gritando como pieles rojas antes de entrar en batalla. Jueves. Cuarto día. La tentación llegó para despertar la envidia y el orgullo. Jairo mostró, satisfecho y engreído, la bolsa de tela que le cosió su mamá, doña Cecilia, para que tuvieran que guardar y cargar las bolas. Todos, incluyendo a varias niñas, poseían las muy apreciadas talegas, hechas por sus mamás, con cualquier tela, de cualquier color, de medidas más o menos iguales a las de los amigos y con un cordón que cerraba un extremo para que no se cayeran. Eran esferas de cristal, unas opacas y otras transparentes, que en el centro tenían una forma estrellada, de múltiples colores. Las más bonitas costaban 2 o más de las comunes y eran objeto de envidia y de cambalache.
Los bolones, o mollejones, eran más grandes y solían ser realmente hermosos, aunque nada prácticos en un desafío, por su peso y el peligro para los dedos al golpearlos. Bolas lindas y mollejones de colores eran preferidos y deseados por todos para presumirlos como colección y no se arriesgaban en cualquier juego. De hecho, en ninguno. Jairo propuso el juego más común, que se llamaba el neto. Con un pedazo de teja dibujó en el suelo un rectángulo del tamaño de un cuaderno, dividido a lo largo y en el centro por una línea. Sobre la línea, cada jugador colocó una bola según acuerdo y desde una distancia de 3 pasos, que por unanimidad fue rechazada para reemplazarlos por los pasos de Lucía, más pequeña, dieron comienzo al juego. Por cariño y consideración se convino que empezaran las niñas, primero las más pequeñas. Todos y cada uno, en orden, pasaron frente a las bolas del cuadro y poniéndose de rodillas disparaban su bola favorita, la que cada quien consideraba de buena suerte y de combate. Y todos tenían una. El disparo se efectúa mediante un fuerte tingue o tingazo con el dedo índice o el pulgar, y quien logra sacar una o más bolas del cuadro, se queda con ellas como trofeo. Si falla el tiro, deja la bola en donde quedó y se convierte en blanco de los contrincantes. Y sin lugar a discusión, el que le acierta gana el juego. Para el tingue, los varones usan el dedo índice, en tanto las niñas emplean el pulgar. Está mal visto y es motivo de burla que los niños golpeen la bola con ese estilo. Henry era toda una leyenda. Su fuerza y puntería eran famosas en el barrio, tanto que con un tingazo era capaz de quebrar las bolas de sus contrincantes. Y bien vale la pena mencionar que ciertos papás y mamás también caían en la tentación y terminaban de rodillas en el suelo disparando, casi siempre con muy mala suerte, sus propias bolas o las prestadas de mala gana por uno de sus hijos, que ya sabía que iban a perder. Mauricio protesta como siempre porque prefiere la vuelta a Colombia, que le parece más divertida y le permite presumir mejor su habilidad. Ya había trazado una zanja superficial en la tierra, al ancho de las bolas. Otras veces dibujaba una carretera en el cemento del patio o en la calle, con muchas curvas para darle más emoción. Cada uno tiene 3 oportunidades de jugar y de avanzar, únicamente mediante suaves y controlados tingues. Si la bola se sale de la zanja, o de la pista, se da por hecho que una rueda ha sufrido un pinchazo y pierde la oportunidad de continuar en la carrera, así que, sin tristeza ni rencores, los demás aprovechan para avanzar. Por su parte, Guillermo insiste en que lo más práctico es jugar a la guerra con sus soldaditos de plomo o de plástico, colocados al frente y bien formados, para derribarlos a punta de cañonazos con bolas. Se define la distancia, se escoge la bola apropiada, revisan que no haya soldados supuestamente muertos antes de tiempo y, sin ton ni son, los fusilan. En teoría, cada tirador tendría derecho a llevarse cuantos soldaditos haya derribado, pero ya que tienen dueño y son prestados, no hay otra alternativa más que devolverlos. O dejarlos allí para que los recoja el propietario. Para rematar la tarde y ya cansados de tanta quietud, optaron por jugar a las escondidas y, en la escogencia del buscador, el primer perdedor fue Mauricio. El buscador se agachaba junto a un árbol o contra la pared y con los ojos cerrados, a veces vendados, contaba hasta 10, lento y en voz alta, mientras los demás corrían buscando el mejor sitio para ocultarse. Debajo de las camas y los muebles de la sala, en la cocina, el patio, el huerto, el jardín, el lavadero, detrás de las puertas, en las ramas altas del árbol de capulí. Terminado el conteo empezaba la búsqueda y a medida que encontraba a los escondidos gritaba un 2-3 por fulano, hasta hallar al último, y entonces terminaba el juego. Pero la tarde acabó mal. Yolanda y Ricardo se escondieron juntos. Nada raro tratándose de ellos, detrás de la puerta del cuarto de la mamá de Yolanda. Pero nada hay oculto bajo el sol y la pequeña Sarita, su hermana menor, muy segura de lo que ya sospechaba, con solo verlos entrar cogidos de la mano corrió a contarle a la madre, que con los ojos muy abiertos y los labios apretados se dirigió a grandes zancadas a su dormitorio. La puerta estaba abierta, pero entre esta y la pared halló a la pareja, ambos callados y sumidos en su inocencia. Sin embargo la mamá gritó, dijo que su cuarto era privado y que para jugar estaba el patio, que no tenían por qué estar allí y menos escondiéndose de a 2.
El regaño les cayó a todos. Quedaron en silencio y se juntaron en el patio caminando lentos y en puntitas de pie. Solo entonces se atrevieron a mirar a los primos y reclamarles por ser tan imprudentes y por andar siempre pegados el uno al otro. Viernes. Quinto día. Las niñas, apoyadas por sus primas, reclamaron sus derechos, espacios y preferencias. Ellas querían jugar a las muñecas y los niños jugarían a lo que les viniera en gana. Ellos dijeron que sí, que era perfecto, que las niñas solo eran un estorbo y se quejaban por todo, que siempre querían que se hiciera solo lo que a ellas les gustaba y que además no tenían fuerza ni velocidad. Esto era lo mejor que había pasado en esas vacaciones. Las muñecas solían ser de trapo o de barro ceroso, una especie de arcilla negra y frágil quemada en hornos, aunque llevaban lindos vestidos y sombreros. Las niñas hacían hablar a sus muñecas con voces diferentes, contar historias, conversar, llorar, quejarse de las amigas y contar chismes de las hermanas y las primas. Les cambiaban de vestido y de sombrero y siempre elegantes las llevaban a fiestas o reuniones donde hacían gala de buenas maneras y presumían de ser las mejores bailarinas. El argumento y los desenlaces cambiaban en cada juego. No todo era placer y felicidad. Podían enfermarse y había que llevarlas al médico y si el mal era grave tendrían que aplicarles una inyección, a pesar del llanto y el berrinche de algunas. Era un mundo real en menor escala, donde también había envidia y celos, intriga y algo de maldad, instintos naturales proyectados desde las almas de las pequeñas. Los muchachos se marcharon, cada quien por su lado, a buscar su respectivo trompo, una especie de cono de madera, corto, macizo, más ancho en el centro y con punta metálica, adornado en el extremo superior con una cabeza de madera que forma parte del cuerpo. Con una piola de mediano grosor se envuelve al trompo empezando por la punta metálica hasta llegar a la mitad y se lanza al suelo para hacerlo girar al desenrollar la cuerda con un suave tirón. Gana el trompo que permanece girando por más tiempo, que se sostiene dentro de un espacio determinado por los jugadores o que pique a otro trompo, o que su dueño sea capaz de recogerlo en la palma de la mano sin que deje de girar. Los había de todos los colores, por lo general pintados en líneas horizontales, pero también de un solo color. De acuerdo con el propio temperamento, algunos preferían los de punta redondeada y los llamaban seditas, mientras otros se sentían orgullosos y satisfechos con sus trompos malvados, de punta aguda asesina de trompos buenos, que usaban los chiquillos de la calle para destrozar los trompos de los demás. A eso se les llamaba zarandengues. Y también había trompos grandes y pesados llamados papas, no aptos para competir con los trompitos normales sino para demostraciones de fuerza y habilidad del propietario, igual que unos de punta metálica en ambos extremos, a los que muchos conocían como burras y eran los más malos de todos. La paz duradera trajo de la mano a la monotonía. El problema, irreconciliable, se presentó a la hora del café, porque la recién desempacada Eugenia hizo alarde de que su doctor le había dicho que tenía los ojos más bonitos que sus hermanas, y la remendada Cristina le reclamó alegando que, aunque era de trapo, sus ojos infinitamente azules no tenían comparación con ninguna de las muñecas del barrio. Todas las muñecas hablaban con la voz de sus dueñas y la discusión se volvió más acalorada que de costumbre. Yolanda, quien aún no se recuperaba totalmente por el regaño del día anterior y era una niña muy sensible, terminó llorando, agarró su muñeca y se retiró. El entredía fue de aplanchados con avena, y aunque todos lo consumieron gustosos, cada grupo permaneció por su lado y tanto las niñas como los muchachos se esforzaron para que los demás no se dieran cuenta de que los miraban con disimulo. Especialmente Yolanda, quien se mostró callada, con la mirada baja, evitando en todo momento los ojos de los demás. Guillermo rompió el silencio con un grito que hizo saltar a todos. El congelado. Resonó en los oídos y en los reflejos de niños y niñas, lanzándolos como una catapulta simultánea. Impulsados por un resorte misterioso echaron a correr como un avispero alborotado. Solo uno permaneció literalmente rígido en donde estaba y en la misma posición en que se hallaba cuando recibió la palmada de hielo que llegó de la nada y sin aviso. Pero casi nadie habló, no se oyó la gritería que era normal en cada juego, por el contrario, parecía como si desearan que los congelaran para terminar pronto.
con algo que más que una diversión se estaba convirtiendo en una incomodidad. Ya de tarde, los que no eran de la familia se despidieron, solo de su grupo, y se marcharon a sus hogares. La casa recuperó su tranquilidad y el silencio salió de su escondite para acompañarlos durante el descanso.